Bueno, como sabemos, las enfermedades alérgicas han tenido un aumento en su prevalencia durante las últimas décadas, principalmente de enfermedades como para nosotros muy frecuentes como el asma, la rinitis, la conjuntivitis y la dermatitis atópica. Y por lo tanto, al aumentar la prevalencia de estas enfermedades en niños, se ha aumentado la necesidad de realizar pruebas diagnósticas de alergia en estos pacientes. Cuando nosotros vamos a realizar diagnóstico de alergia, tenemos que pensar por qué hay que hacerlo, quién y cuándo y cómo. O sea, ¿por qué hay que hacer pruebas de alergia? Generalmente, los niños empiezan a presentar síntomas que pueden pasar desapercibidos y que de pronto en un momento dado el médico no ha podido pensar que se relacionen con alergia, pero cuando se piensan, entonces es necesario allí indicar las pruebas de alergia. ¿Cuándo se deben hacer? Cuando estos signos o síntomas se detectan y definimos que puede ser una enfermedad alérgica, ese es el momento indicado para realizarlos. Y siempre tener en cuenta que al realizar pruebas sean pruebas validadas, o sea, pruebas con aceptación universal. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de alergia es para demostrar la presencia de un alergeno como desencadenante de una sintomatología previamente demostrada. ¿Y por qué es importante estas pruebas dentro del estudio diagnóstico de un paciente? Porque nosotros podemos obtener una habitación alergeno específica, ordenar un tratamiento específico, ya sea tratamiento médico o de inmunomodulación, como es la inmunoterapia, y hacer una identificación temprana de estos pacientes con alto riesgo de desarrollar, por ejemplo, asma en pacientes con rinitis. Nosotros hacemos un diagnóstico temprano, se detecta la sensibilización a determinado alergeno y podemos hacer prevención para que el paciente no llegue hasta allí. Cuando les decía de la evitación alergeno específica, es importante, ¿por qué? Porque así podemos generar un plan de manejo con este paciente, ya identificando su alergeno podemos evitarlo y podemos evitar por ejemplo, en alergia a alimentos, esas dietas injustificadas que al paciente le retira muchísimas cosas y realmente, o en mascotas se le retira acercarse a animales o alimentos y realmente el paciente no es alérgico a ellos y se la podemos reintroducir y para mejorar la calidad de vida de este paciente. Lo primero es hacer una adecuada historia clínica, como bien sabemos, preguntar varias cosas. Y si nosotros estamos hablando o sospechando una reacción, hablar de qué tipo fue esa reacción y la severidad de la reacción y si hay un alergeno desencadenante conocido. ¿Cuánto tiempo transcurrió en la exposición a ese alergeno y la aparición de la sintomatología, las condiciones ambientales relacionadas también? Y en los niños, obviamente si estamos sospechando un alimento, preguntar la dieta que recibe este paciente, cuándo se introdujeron los alimentos, etcétera. Esta es la finalidad de las técnicas diagnósticas, conocer el antígeno y su correspondiente anticuerpo específico responsable de esta reacción, que es la responsable de las manifestaciones clínicas que presenta nuestro paciente. Existen técnicas diagnósticas en vivo, generalmente son las pruebas cutáneas. Vamos a empezar a hablar de ellas y esto mide sensibilización inmediata IgE, entonces se hacen PRIC o pruebas intracutáneas y cuando nosotros estamos midiendo sensibilización tardía o inmunidad mediada por células, hacemos pruebas epicutáneas. Bueno, de las pruebas cutáneas hay epidérmicas e intraepidérmicas y de las epicutáneas estas son los parches, los famosos parches, que hay parche estándar, parche atópico y podemos hacer parche con medicamento. La diferencia de una prueba es hasta dónde llega, si es a la epidermis, la epicutánea, y si ya es intradérmica, que ya llega a la dermis. Esta es como la prueba que más utilizamos y que seguramente para ustedes como pediatras saben que nosotros la realizamos y es como lo que más nos envían a realizar para los pacientes. Existen varias técnicas y no es el momento de ponernos a hablar, pero es más o menos cómo se realiza colocando unos extractos conocidos, unos extractos rotulados, principalmente se debe hacer en el brazo, en antebrazo, pero si en el momento las condiciones no se permiten, se puede realizar en espalda. Existen múltiples métodos y lo que quiero comentarles aquí es no importa el método que se utilice, generalmente la evaluación de los dispositivos es una sensibilidad muy alta con una especificidad también bastante buena.
Nosotros en la gran mayoría de los casos pues utilizamos esa técnica pues modificada que es con lanceta y sabemos que está indicado para el diagnóstico etiológico en alergias respiratorias, pues tanto rinitis como asma, en alergias a alimentos, en alergias por himenópteros y en aspergilosis broncopulmonar alérgica. Generalmente es una lectura rápida, el paciente llega pues y en menos de media hora ya nosotros podemos hacer la lectura y le consideramos positivo una prueba cuando con respecto al control negativo la pápula crece más de 3 milímetros, es igual. Generalmente la medición pues la hacemos con una regla, pero también existen otras maneras de medirlo actualmente, que es pues lo de la planimetría. Es muy importante que trabajemos con extractos estandarizados y si el paciente ha tenido una reacción severa, como es el caso, pues de pronto si estamos hablando de medicamentos o de alimentos, esperar unas 4 a 6 semanas para realizar este tipo de pruebas. Y existen algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a realizar la prueba para que no nos den estos de pronto falsos negativos y generalmente es con lo de los antihistamínicos. Tener una precaución de que el paciente no los esté recibiendo y con algunos otros medicamentos como los antidepresivos que a veces ni siquiera los preguntamos y también son importantes. Estas pruebas aportan una información objetiva, pero en la medida que se relacionen con los síntomas que tiene el paciente y que nosotros identifiquemos un alergeno y que sí se correlacione con que causan los síntomas. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes nos puede salir alérgico al caballo y el niño conoce el caballo pues en la televisión, o sea, no tienen caballo cerca ni nada. Entonces, eso es muy importante. No todo lo que nos sale en la prueba es importante para el paciente, por eso lo correlacionamos con la clínica. Esto también me adelanto a decirlo que cuando se solicitan pruebas in vitro, o sea, se solicita un RAS, una IG específica y se miden 90 o 100 alergenos, entonces salen de pronto 10 y sobre todo en alimentos y le excluyen esos a los pacientes, a veces no es realmente relevante, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pueden salirnos pruebas pues falso positivo y falso negativo, los pacientes muy pequeños, los pacientes muy adultos y ojo con lo del dermografismo, los pacientes con urticaria, nosotros al hacer un prick, obviamente que de pronto nos van a dar muchos falsos positivos porque estamos pues estimulando su piel y tiene un dermografismo positivo. Con relación al panel de alergenos, ya no se miden 90 o 100 como hacíamos antes, cada vez se están reduciendo más, precisamente ¿por qué? Porque nosotros tenemos que mirar la prevalencia del alergeno en la región o en la zona y eso es lo que debemos probar generalmente, sobre todo pues en alimentos y mucho más en aeroalergenos. Son generalmente pues seguras, unas pruebas muy seguras y pueden ocurrir errores que nos pueden llevar, como les decía, a unos falsos positivos o unos falsos negativos que debemos tener en cuenta cuando los que las realizamos. Las pruebas intradérmicas o intracutáneas generalmente pues las utilizamos para otras cosas, principalmente para diagnóstico de alergia con medicamentos y venenos de himenópteros también. Puede tener un poquito de reacción sistémica, pero realmente el rango es bajo y hay que tener un cuidado muy especial en estos pacientes. Por eso que nosotros con los medicamentos debemos hacer diluciones pues muy específicas para poderlos colocar. El prick test es menos sensible, menos reproducible, pero es más específico que las pruebas intradérmicas y se correlaciona muchísimo mejor con la historia clínica. Y aquí para resaltar que por lo menos en rinitis, que nosotros estemos haciendo un prick por alergenos, el valor predictivo de la historia clínica pues ya es bastante, pero se aumenta al adicionar esta prueba con una alta sensibilidad y una alta especificidad, y lo mismo pues que en alimentos. Aumenta la sensibilidad casi a un 90% cuando nosotros hacemos lo que llamamos prick by prick, que es tomar el alimento en fresco y probarlo en piel, que nos da un mayor rendimiento porque a veces los antígenos pues que ya vienen, los alergenos que ya vienen pues envasados pueden ser lábiles y pueden perder su eficacia al realizar pues la prueba. Al hablar de las pruebas de parche, pues por ejemplo esto pues en dermatitis de contacto que puede ser algo que ya no es tan infrecuente. Es la prueba de oro en este tipo de dermatitis. Pueden ser parches pues que se preparan o que ya vienen. ¿Qué pasó aquí?
o parches que ya vienen listos, que son como los True Test. También los parches se pueden realizar en parche atópico cuando estamos sospechando una alergia o en el estudio de una alergia a alimentos, o parches con medicamentos, pues en un paciente que nosotros estamos estudiando reacción adversa a algún medicamento, puede ser útil también. Bueno. Con relación a la IgE total, quise anotar que la utilidad diagnóstica en nosotros los alergólogos casi nunca lo usamos, pues la IgE total ahorita pues no nos aporta mayor cosa cuando estamos en el estudio de un paciente alérgico, y la estamos utilizando más como criterio de inclusión y para calcular la dosis para los pacientes que vamos a iniciar con terapia anti-IgE, o como diagnóstico y monitoreo en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero realmente pues como diagnóstico específico no tiene como mucha utilidad. Con relación a las pruebas in vitro, tienen ventajas, hablando con respecto al PRIC, que pues si es un paciente que no puede suspender su medicación, ahí estarían indicados porque el paciente no hay que retirar los antihistamínicos, y puede ser una alternativa en estos pacientes que hablábamos con dermografismo o con pacientes con dermatitis atópica que tenga compromiso pues de casi la totalidad pues de su piel, pues de antebrazos o de espalda. Realmente pues se necesita un laboratorio, y un laboratorio serio que nos arroje unos buenos resultados, y sabemos que los resultados no van a ser inmediatos. La IgE específica, pues lo más importante que sea por un método validado, se puede hacer pues a cualquier edad, y lo importante, como les decía anteriormente, era calcular el número de alergenos de acuerdo a los síntomas del paciente, a la edad del paciente y a los alergenos detectados en esa área o en ese país. Y pues esto es como los niveles de positividad. Hay unos rangos que van como de leves positivos a altamente positivos, y de pronto esos son a los que le tenemos que dar más relevancia. Con relación a esto era solo para destacar que existen varias pruebas in vitro, el FADIA, por ejemplo, cuando hay presencia de condición atópica es mucho más útil este grupo. En la presencia de sensibilización específica a alergenos, de pronto pues el ImmunoCAP, y en presencia de sensibilización específica a componentes alergénicos pues también se utiliza el ImmunoCAP. Con relación a los retos orales, esto es como unos pasos. Generalmente hacemos primero pues o PRICs o intradérmicas, y luego nosotros realizamos los retos. Cuando tenemos una alta sospecha de que hay un alimento o un medicamento implicado, pues nosotros lo hacemos. Lo más importante de los retos es hacer pues por personal entrenado, que lo hagamos específico, o sea, nosotros llevamos unos lineamientos y sabemos qué queremos, qué podemos encontrar, y de pronto dirigirlos, pero no podemos pues probar 10 cosas. Generalmente nosotros circunscribimos la sospecha y se tiene que hacer bajo unos protocolos y tener muy en cuenta pues la historia de reacciones que ha tenido ese paciente con respecto a lo que nosotros queremos pues estudiar. Y esto era un poco para mostrar la correlación pues de las pruebas diagnósticas, tanto en sensibilidad como especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo pues negativo. En general pues la eficiencia de las pruebas es bastante buena, pues de todo lo que tenemos pues a nuestro alcance. Y quería traerles esto con relación al PRIC, porque no sé si de pronto a algunos colegas les ha pasado, a algunos colegas alergólogos, que ha llegado últimamente ese concepto a la consulta, es como que no, le vamos a enviar, pues otros colegas que no son alergólogos, le vamos a enviar a usted como paciente una prueba en sangre, porque es que ya esa en piel está en desuso, ya eso es muy viejo, ya eso no se utiliza. Entonces realmente quiero decirles con esto que es el gold estándar en diagnóstico en alergia, o sea, el PRIC test es la prueba de oro para nosotros, y con la que realmente podemos nosotros hacer diagnósticos de alergias, pues de alimentos o de aeroalergenos, y que es pues la primera, pues la que está completamente indicada. Si, como les decía, tenemos las ayudas para hacer las pruebas in vitro, cuando pues en el momento pues no se pueden realizar, pero sigue siendo aún pues el gold estándar en alergia, y no ha pasado de moda como muchas personas hacen creer. Bueno, quería decirles que, por ejemplo, con las enfermedades, por ponerle 4 ejemplos, con un paciente, con un niño con un eczema atópico, ¿cuándo estaría indicado hacerle pruebas de alergia? Pues nosotros de pronto, pues poniéndolo en su entorno, también sabemos que las alergias se heredan, pues y de pronto tiene su componente hereditario de papá o mamá, y ese es un eczema persistente,
que no cede pues a las terapias convencionales, nosotros debemos pensar en que le podemos hacer unas pruebas de alergia y cuáles serían las indicadas, hacer un prick test. En los menores de 3 años son más importantes los alergenos, pues los trofoalérgenos, los alergenos de alimentos, pero en los más grandecitos ya empiezan a cobrar mayor importancia los aeroalergenos, entonces pues ahí tendríamos que tener en cuenta eso, pero sería el prick. En las urticarias agudas o con angioedema o sin angioedema, debemos tener en cuenta que podríamos hacer pruebas de alergia cuando a las pocas horas hay un factor pues alergénico reconocido. Pongamos el ejemplo del huevo o de la leche en los niños, que posterior a la ingesta de huevo, a la 1 o 2 horas, la mamá refiere, o a las 6 horas, que presentó pues la urticaria. Entonces allí sí está indicado pues hacer una prueba de alergia, pues un prick, con el alergeno implicado, pues en este caso alimentos, o una inmunoglobulina específica. En las urticarias crónicas generalmente no hay una mediación pues IgE y no es necesario o no está indicado en niños pues hacer esto. En los pacientes con asma, ¿cuándo está indicado estudiarlo? Pues nosotros sabemos que el diagnóstico de asma no se hace con ninguna prueba, se hace con la clínica en un 90%, pero cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico de asma y queremos determinar si esto tiene un origen alérgico o no, está indicado hacerlo para prever su pronóstico, hacer una fenotipificación de esa asma e identificar los desencadenantes evitables, porque sabemos que con el control ambiental, tanto pues en asma o rinitis o en dermatitis, si los tenemos claros cuáles son los alergenos, podemos evitarlos y así pues mejorar el paciente. Y podemos hacer un prick de aeroalergenos generalmente o una inmunoglobulina específica. No, otra vez se bloqueó. Bueno, entonces lo más importante era como traerles a ustedes de que en qué enfermedades se pueden pedir, en qué podemos trabajar en conjunto ustedes pues como pediatras o como médicos generales, cuándo nos pueden remitir los pacientes para nosotros poder colaborarles pues con el estudio de ellos. Entonces, y lo mismo pues sucede con la rinitis y la conjuntivitis, pues generalmente en la rinitis o la conjuntivitis persistente, en todos los casos de rinitis persistente está indicado realizar pruebas de alergia. Y pues esta es como la ayuda o la indicación que nosotros, que tienen las pruebas de alergia en estas enfermedades. Sí, esta es mi hijita. Muchas gracias. A continuación.